«¡Sáquenlo de aquí!», rugió el fiscal mientras dos guardias arrastraban al campesino fuera del tribunal. Sebastián Montero, el abogado más prometedor del país, estaba a punto de perder todo: su libertad, su carrera, su vida. Pero nadie imaginaba que aquel hombre de manos callosas y sombrero gastado llevaba en un sobre amarillento la única prueba que destruiría a todos sus acusadores. Lo que reveló en los próximos 8 minutos dejó a toda la sala en silencio absoluto. Bienvenidos a Cuentos de Conquista. ¿Desde qué parte del mundo nos estás viendo? Cuéntanos en los comentarios. El Tribunal Superior de Justicia de la capital estaba repleto esa mañana de marzo. Los bancos de madera crujían bajo el peso de periodistas, abogados curiosos y ciudadanos que habían madrugado solo para presenciar el juicio más escandaloso del año. El aire acondicionado apenas funcionaba y el calor sofocante hacía que todos se abanicaran con lo que tuvieran a mano. Sebastián Montero permanecía sentado en el banquillo de los acusados con las manos esposadas sobre la mesa. Su traje gris, antes impecable, mostraba arrugas de días sin cambiar. Sus ojos, hundidos por noches sin dormir, miraban fijamente hacia adelante sin enfocar nada en particular. Tenía 32 años, pero esa mañana parecía haber envejecido una década completa. Hace apenas 3 meses, Sebastián era considerado el abogado más brillante de su generación. Había ganado casos imposibles, defendido a familias humildes contra corporaciones gigantes y rechazado ofertas millonarias de bufetes corruptos. Su nombre aparecía en revistas como el futuro de la justicia en el país. Ahora, ese mismo nombre aparecía en titulares muy diferentes: abogado estrella, acusado de soborno y falsificación de pruebas. La caída de un ídolo. El fiscal Armando Requena se puso de pie con una sonrisa apenas disimulada. Era un hombre de 58 años, con el rostro curtido por décadas de maniobras políticas y una reputación que todos conocían, pero nadie se atrevía a cuestionar públicamente. Su traje negro costaba más que el salario anual de cualquier funcionario del tribunal, y sus gemelos de oro brillaban cada vez que movía las manos con gestos teatrales. «Señoras y señores del jurado», comenzó Requena, proyectando su voz hasta el último rincón de la sala. «Hoy estamos aquí para exponer la verdadera cara de quien se hacía llamar defensor de los pobres. Sebastián Montero no es más que un criminal disfrazado de héroe». Un murmullo recorrió el público. Varios periodistas tomaban notas frenéticamente. Las cámaras de televisión captaban cada ángulo del rostro demacrado de Sebastián. El fiscal caminó lentamente frente al jurado, saboreando cada palabra como si fueran caramelos. Las pruebas demostrarán que el acusado recibió sobornos de narcotraficantes para destruir evidencias clave, que falsificó documentos judiciales, que traicionó todo lo que supuestamente defendía. Sebastián apretó los puños bajo la mesa. Cada acusación era una mentira fabricada con precisión quirúrgica. Él sabía exactamente quién estaba detrás de todo esto y por qué. Hace 8 meses había cometido el error de investigar al propio fiscal Requena. Había descubierto conexiones con carteles, cuentas bancarias ocultas y una red de corrupción que llegaba hasta los niveles más altos del sistema judicial. Pero antes de que pudiera presentar sus hallazgos, Requena había contraatacado primero. De la noche a la mañana aparecieron pruebas falsas contra Sebastián. Testigos pagados declararon haberlo visto recibiendo dinero. Documentos alterados mostraban su firma en contratos inexistentes. Su apartamento fue allanado y misteriosamente encontraron fajos de billetes que él jamás había visto. El abogado defensor de Sebastián, un hombre mayor llamado Eduardo Cifuentes, se levantó con dificultad. Era el único que había aceptado el caso después de que todos los demás lo rechazaran por miedo a Requena. Su voz tembló ligeramente cuando habló. Objeción. El fiscal está haciendo afirmaciones sin presentar evidencia todavía.
«Denegada», respondió el juez Morales sin siquiera mirarlo. El juez era conocido por ser aliado de Requena. Algunos decían que le debía favores, otros susurraban que simplemente le tenía miedo. El resultado era el mismo. Sebastián no tendría un juicio justo en esa sala. Requena sonrió con suficiencia ante la objeción rechazada y continuó su discurso. «Llamaré a mi primer testigo, Roberto Sandoval, ex asistente del acusado». Un hombre joven con aspecto nervioso se acercó al estrado. Sebastián lo reconoció inmediatamente. Roberto había trabajado con él durante 2 años antes de renunciar abruptamente hace 6 meses. Ahora entendía por qué. «Señor Sandoval», Requena se acercó al testigo con falsa amabilidad. «¿Puede describir lo que presenció mientras trabajaba para el acusado?». Roberto evitó mirar a Sebastián directamente. «Vi cómo recibía sobres con dinero en efectivo, cómo me pedía que destruyera documentos, cómo celebraba cuando casos importantes se archivaban misteriosamente». «Mentira», susurró Sebastián apretando los dientes. Su abogado le puso una mano en el hombro para calmarlo. El público murmuraba. Los periodistas escribían titulares mentales. El juez observaba todo con expresión impasible. Afuera del tribunal, una multitud se había congregado. Algunos llevaban carteles pidiendo justicia para Sebastián. Otros, claramente pagados, gritaban que lo encerraran. La policía mantenía separados a ambos grupos, mientras las cámaras de televisión transmitían en vivo. Nadie notó cuando un hombre mayor, con sombrero de paja gastado y camisa a cuadros descolorida, se abrió paso entre la multitud. Llevaba un sobre amarillento apretado contra el pecho y sus ojos buscaban desesperadamente la entrada del tribunal. Un guardia lo detuvo en la puerta. «No puede entrar, señor. El juicio es solo para personas autorizadas. Pero tengo que hablar con el juez. Es urgente. Tengo pruebas». El guardia lo miró de arriba abajo, evaluando sus botas llenas de barro, sus manos callosas, su aspecto de campesino recién llegado de alguna provincia lejana. Soltó una risa despectiva. «Claro que sí, abuelo. Todos tienen pruebas. Ahora circule antes de que lo arreste por obstrucción». El campesino retrocedió unos pasos, pero no se fue. Se quedó mirando las puertas cerradas del tribunal, mientras dentro, el hombre que una vez había salvado a su familia estaba siendo destrozado por mentiras. Dentro de la sala, el testimonio de Roberto Sandoval continuaba destrozando la reputación de Sebastián pieza por pieza. Cada palabra era una puñalada calculada, ensayada durante semanas bajo la dirección del fiscal Requena. El joven exasistente describía reuniones secretas que nunca existieron, conversaciones inventadas y transacciones ficticias con una precisión que solo podía venir de un guión bien memorizado. Y dígame, señor Sandoval, Requena se pavoneaba frente al jurado con la confianza de un depredador acorralando a su presa. ¿El acusado alguna vez mencionó sus verdaderas intenciones? Roberto asintió con la cabeza gacha. Una vez me dijo que los pobres eran su mejor negocio, que defendiéndolos gratis ganaba reputación, y esa reputación le abría puertas a clientes que sí pagaban, clientes del otro lado de la ley. El público jadeó. Sebastián sintió que el estómago se le revolvía. Esa frase jamás había salido de sus labios. De hecho, era exactamente lo opuesto a todo lo que él creía. Había rechazado ofertas de millones, precisamente porque venían de criminales. Había vivido en un apartamento modesto cuando podría haber tenido mansiones. Había elegido la integridad sobre la riqueza una y otra vez. Y ahora esas decisiones no significaban nada frente a un testigo comprado y un sistema corrupto. Eduardo Cifuentes se levantó para el contrainterrogatorio. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía unos papeles. «Señor Sandoval, ¿puede explicar por qué renunció a su trabajo con mi cliente hace exactamente 6 meses?» Roberto se removió incómodo en su asiento. «Por diferencias profesionales». «¿Diferencias profesionales?». Eduardo alzó una ceja. «¿O fue porque mi cliente lo despidió al descubrir que usted había filtrado información confidencial a terceros?».
Objeción. Requena se puso de pie inmediatamente. Eso es difamación sin fundamento. Aceptada, el juez Morales ni siquiera dejó que Eduardo respondiera. Abogado, limítese a los hechos del caso. Eduardo apretó los labios pero continuó. Señor Sandoval, ¿recibió algún pago o beneficio por testificar hoy? No, señor. Hago esto por deber cívico. La mentira era tan obvia que Sebastián casi soltó una carcajada amarga. Roberto conducía ahora un auto nuevo. Se había mudado a un apartamento en la zona más cara de la ciudad. Su cuenta de Instagram mostraba vacaciones en lugares que su antiguo salario jamás podría haber costeado. Pero sin pruebas concretas, esas observaciones no valían nada en un tribunal. El juez Morales miró su reloj con impaciencia. Tomaremos un receso de 30 minutos. La sesión se reanudará a las 11 en punto. Todos se pusieron de pie mientras el juez se retiraba. Sebastián fue conducido a una pequeña sala adyacente donde podía reunirse con su abogado. Las esposas le cortaban la circulación, pero los guardias se negaron a aflojárselas. Eduardo, esto es una farsa. Sebastián habló apenas quedaron solos. Todos saben que Requena es corrupto. Todos saben que estas pruebas son fabricadas. ¿Por qué nadie hace nada? Eduardo suspiró con el peso de décadas de batallas perdidas contra el sistema. Porque tienen miedo, hijo. Requena ha destruido carreras, familias, vidas enteras. Los jueces que se le opusieron terminaron sin trabajo. Los periodistas que lo investigaron sufrieron accidentes. La gente aprende a mirar hacia otro lado. Pero yo tenía pruebas contra él. Grabaciones, documentos, testimonios reales. Pruebas que desaparecieron misteriosamente de tu oficina la noche antes de tu arresto. Eduardo completó la frase. Lo sé, pero sin ellas, solo tenemos tu palabra contra la de él. Y él tiene todo el poder. Sebastián dejó caer la cabeza entre las manos. Recordó la noche en que todo comenzó a derrumbarse. Había llegado a su oficina tarde, después de cenar con su madre por su cumpleaños. La puerta estaba forzada, sus archivos revueltos, la caja fuerte donde guardaba las pruebas contra Requena vacía. Antes de que pudiera llamar a la policía, ellos llegaron a arrestarlo. Las pruebas falsas ya estaban plantadas en su apartamento. El operativo había sido ejecutado con precisión militar. Mientras tanto, afuera del tribunal, el campesino Aurelio Vega seguía buscando una manera de entrar. Había viajado 18 horas en autobús desde su pueblo en las montañas. No había dormido, apenas había comido, pero nada de eso importaba comparado con lo que llevaba en ese sobre amarillento. 5 años atrás, su hija menor, Esperanza, había sido atropellada por el hijo borracho de un terrateniente local. La niña sobrevivió de milagro, pero quedó con secuelas que requerían tratamientos costosos. El terrateniente tenía dinero y conexiones. La policía local archivó el caso. Ningún abogado quiso enfrentarse a él, hasta que apareció Sebastián Montero. Aurelio aún recordaba el día que ese joven abogado llegó a su pueblo. Había leído sobre el caso en un periódico regional y viajó por su cuenta para ofrecer ayuda. No quiso un centavo. Se instaló en la humilde casa de Aurelio durante 3 meses, reuniendo pruebas, entrevistando testigos, enfrentando amenazas. Y ganó. El terrateniente fue a prisión. Esperanza recibió una compensación que pagó todos sus tratamientos. La familia Vega pudo mantener sus tierras, que el terrateniente había intentado arrebatarles como venganza. Sebastián cambió nuestras vidas, solía decir Aurelio a quien quisiera escuchar. Es un hombre bueno, de los pocos que quedan. Por eso, cuando vio las noticias sobre el arresto de Sebastián, supo inmediatamente que algo estaba mal. Y cuando revisó sus viejos archivos buscando algo que pudiera ayudar, encontró algo que había olvidado completamente, algo que podría cambiar todo. Ahora solo necesitaba entrar a ese maldito tribunal. El receso terminó y todos volvieron a sus lugares. Sebastián fue conducido nuevamente al banquillo mientras los flashes de las cámaras lo cegaban momentáneamente.
Su rostro aparecería en todos los noticieros esa noche, probablemente acompañado de titulares que ya lo condenaban antes del veredicto. El fiscal Requena se ajustó la corbata con gesto teatral y anunció su siguiente movimiento. Llamo a mi segundo testigo, la doctora Patricia Mendoza, perito grafóloga certificada. Una mujer de unos 50 años, con gafas de marco dorado y expresión severa, se acercó al estrado. Llevaba una carpeta gruesa bajo el brazo y caminaba con la seguridad de alguien que había testificado en cientos de juicios. Doctora Mendoza, Requena comenzó con falsa cortesía. ¿Puede explicar al jurado sus hallazgos respecto a los documentos encontrados en posesión del acusado? Por supuesto. Analicé 27 documentos incautados durante el allanamiento al domicilio del señor Montero. 15 de ellos presentan alteraciones evidentes, firmas falsificadas, fechas modificadas, sellos adulterados. Sebastián negó con la cabeza imperceptiblemente. Esos documentos habían sido plantados. Él nunca los había visto antes del allanamiento. Pero la perito continuaba describiendo cada supuesta falsificación con detalle técnico que impresionaba al jurado. ¿Y en su opinión profesional?, preguntó Requena, saboreando el momento. ¿Quién realizó estas falsificaciones? La doctora Mendoza miró directamente a Sebastián. Las características grafológicas son consistentes con la escritura del acusado. No tengo duda de que él personalmente alteró estos documentos. El murmullo del público se convirtió en un zumbido constante. Eduardo Cifuentes se puso de pie para objetar, pero el juez lo silenció con una mirada. El abogado defensor se sentó lentamente, derrotado. Sebastián sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Cada testimonio era un clavo más en su ataúd. Cada prueba fabricada lo acercaba más a una condena que destruiría todo lo que había construido. No solo su carrera, su libertad, su vida entera. Pensó en su madre que estaba en algún lugar entre el público. Podía imaginar su rostro bañado en lágrimas, sin entender cómo su hijo, el abogado que ella había criado sola trabajando turnos dobles en una fábrica textil, podía ser acusado de semejantes crímenes. Pensó en los clientes que había defendido a lo largo de los años, familias humildes a las que había ayudado sin cobrar, víctimas de injusticias que ahora seguramente dudaban de él. Todo su legado siendo destruido por las mentiras de un hombre poderoso al que había osado desafiar. Mientras tanto, afuera del tribunal, Aurelio Vega había encontrado una aliada inesperada. Una periodista joven llamada Valentina Reyes fumaba un cigarrillo cerca de la entrada trasera, claramente frustrada. «Perdone, señorita». Aurelio se acercó con su sombrero en las manos. «¿Usted trabaja para algún periódico?» Valentina lo miró con curiosidad. «Para el Diario Independiente». «¿Por qué?» «Necesito entrar al tribunal. Tengo pruebas que pueden salvar a ese abogado, Sebastián Montero». Valentina apagó el cigarrillo inmediatamente. Su expresión cambió de aburrimiento a interés intenso. ¿Qué tipo de pruebas? Aurelio dudó un momento. No sabía si podía confiar en esta desconocida, pero había algo en sus ojos que le recordaba a su propia hija. Una chispa de rebeldía, de hambre de justicia. «Tengo grabaciones», dijo finalmente, «de hace 5 años. El señor Montero me ayudó con un caso en mi pueblo. Durante ese tiempo, grabé algunas conversaciones sin que él supiera. Era para guardarlas como recuerdo, para mostrarle a mi familia el trabajo que estaba haciendo por nosotros». Valentina frunció el ceño. «¿Y cómo ayudaría eso ahora? Porque en una de esas grabaciones aparece el fiscal Requena. Vino a mi pueblo a amenazar al señor Montero. Le ofreció dinero para que abandonara el caso. El señor Montero lo rechazó y Requena juró que algún día se lo haría pagar». Los ojos de Valentina se abrieron como platos. «¿Tiene una grabación del fiscal Requena haciendo amenazas y ofreciendo sobornos?» Aurelio asintió y abrió ligeramente el sobre amarillento, mostrando un pequeño dispositivo de grabación antiguo.
Nunca pensé que serviría para nada. Pero cuando vi las noticias recordé que lo tenía guardado. Viajé toda la noche para llegar aquí. Esto es dinamita. Valentina susurró mirando hacia los lados para asegurarse de que nadie los escuchara. Pero necesitamos verificar que sea auténtico antes de hacer cualquier cosa. Y necesitamos entrar al tribunal sin que Requena nos detecte. ¿Puede ayudarme? La periodista se mordió el labio, calculando riesgos. Había pasado 2 años intentando investigar a Requena sin éxito. Cada pista terminaba en un callejón sin salida. Cada fuente se retractaba por miedo. Y ahora, este campesino aparecía de la nada, con exactamente lo que ella había estado buscando. «Sígame», dijo finalmente. «Conozco una entrada que usan los empleados de limpieza, pero tiene que hacer exactamente lo que yo le diga». Aurelio asintió con determinación. «Lo que sea necesario, señorita. Ese hombre salvó a mi familia. Ahora me toca a mí salvarla de él». Valentina guió a Aurelio por un laberinto de pasillos traseros que serpenteaban detrás del edificio principal del tribunal. El olor a productos de limpieza se mezclaba con el aire viciado de décadas de burocracia acumulada. Pasaron junto a archivos polvorientos, oficinas vacías y escaleras que parecían no haber sido usadas en años. «Aquí trabaja mi primo como conserje», explicó Valentina en voz baja. «Me debe algunos favores. Solo tenemos que llegar hasta la galería superior sin que nos vean los guardias de Requena». «¿El fiscal tiene sus propios guardias?», Aurelio preguntó sorprendido. «Oficialmente son escoltas del Ministerio Público, extraoficialmente son matones con placa. Conocen a todos los que entran y salen del tribunal. Si nos ven con ese sobre, no llegaremos ni a la puerta de la sala». El campesino apretó el sobre contra su pecho con más fuerza. Había imaginado que sería difícil, pero no tanto. En su pueblo, las cosas eran más simples. Los problemas se resolvían cara a cara, con palabras directas. Este mundo de tribunales, guardias y conspiraciones le resultaba completamente ajeno. Subieron por una escalera de servicio hasta el 3er piso. Desde allí podían escuchar el murmullo distante de la sala del juicio. Valentina se asomó por una pequeña ventana que daba a la galería y maldijo entre dientes. «Hay 2 guardias en la entrada de la galería, y reconozco a uno de ellos. Es de los hombres de Requena. ¿Qué hacemos? Necesito una distracción». Valentina sacó su teléfono y escribió rápidamente un mensaje. «Mi primo va a activar una alarma de incendios en el ala este. Cuando los guardias vayan a verificar, tendremos menos de 3 minutos para entrar y sentarnos en la galería como si fuéramos público normal. Y si no funciona, entonces tendremos que improvisar». Dentro de la sala, el juicio continuaba su curso devastador. El fiscal Requena había llamado a su tercer testigo, un supuesto informante que afirmaba haber presenciado reuniones entre Sebastián y miembros de organizaciones criminales. El hombre tenía aspecto de delincuente reformado y hablaba con la cadencia ensayada de quien ha memorizado un libreto. «Vi al señor Montero reunirse con el patrón García en 3 ocasiones», declaraba el informante. «Le entregaban maletines. Él les daba documentos. Era un intercambio regular. Sebastián apenas podía contenerse. El patrón García era un narcotraficante que él mismo había ayudado a meter en prisión hace 4 años. La idea de que hubiera colaborado con él era tan absurda que rayaba en lo cómico. Pero el jurado no conocía ese contexto. Solo veían a un testigo aparentemente creíble señalando al acusado. Eduardo Cifuentes intentó contrainterrogar, pero cada pregunta era objetada por Requena y sostenida por el juez. El sistema estaba diseñado para que Sebastián perdiera. Cada pieza del rompecabezas había sido colocada con precisión para garantizar su condena. En ese momento, una alarma estridente rasgó el aire del tribunal. Los guardias de la entrada miraron hacia los pasillos con confusión. La gente en el público comenzó a murmurar nerviosamente. El juez Morales golpeó su mazo exigiendo orden.
Que alguien verifique qué está pasando, ordenó con irritación. 2 guardias salieron corriendo hacia el origen de la alarma. Valentina aprovechó el caos para empujar a Aurelio hacia la puerta de la galería. Ahora, susurró, camine normal, no corra. Mire hacia adelante. El campesino obedeció, aunque su corazón latía tan fuerte que temía que todos pudieran escucharlo. Cruzaron la puerta y se deslizaron en 2 asientos vacíos al fondo de la galería. Desde allí tenían una vista perfecta de toda la sala. Aurelio vio a Sebastián por primera vez en 5 años. El joven abogado que recordaba lleno de energía y esperanza, ahora parecía un hombre derrotado. Sus hombros caídos, su mirada vacía, sus manos esposadas sobre la mesa. El corazón de Aurelio se encogió de dolor. La alarma se detuvo tan abruptamente como había comenzado. Un funcionario se acercó al juez para informarle que había sido una falsa alarma, probablemente un cortocircuito en el sistema antiguo. Los guardias volvieron a sus posiciones sin notar a los 2 nuevos ocupantes de la galería. Requena retomó su interrogatorio como si nada hubiera pasado. Estaba en su elemento, destruyendo a su enemigo con la precisión de un cirujano sádico. Cada pregunta era una trampa. Cada respuesta del testigo era un golpe más contra Sebastián. Entonces, señor Morales, ¿diría usted que el acusado era una pieza fundamental en la organización del patrón García? Sin ninguna duda, señor fiscal. Era su abogado personal. Protegía sus intereses, limpiaba su dinero. Mentira, esta vez Sebastián no pudo contenerse. Se puso de pie bruscamente, sus esposas tintineando contra la mesa. Yo metí al patrón García en prisión. Tengo los registros. Esto es una farsa absoluta. El juez Morales golpeó el mazo con furia. Silencio. El acusado no tiene permiso para hablar. Otra interrupción y será removido de la sala. Eduardo jaló a Sebastián de vuelta a su asiento. Por favor, le susurró. Sé que es injusto, pero no empeores las cosas. ¿Cómo pueden empeorar? Sebastián respondió con amargura. Ya decidieron que soy culpable. Este juicio es solo teatro. Arriba, en la galería, Aurelio observaba todo con los puños apretados. Cada injusticia que presenciaba le recordaba por qué había viajado tantas horas. Ese hombre no merecía esto, y él tenía el poder de cambiarlo. La sesión de la mañana terminó con el juez anunciando un receso para almuerzo. Sebastián fue conducido a una celda temporal, mientras el público se dispersaba hacia los pasillos y la cafetería del tribunal. Valentina aprovechó el momento para guiar a Aurelio hacia una oficina vacía donde pudieran hablar sin ser escuchados. Necesitamos un plan, dijo la periodista cerrando la puerta tras ellos. No podemos simplemente pararnos y gritar que tenemos pruebas. Requena tiene control sobre el juez. Nos sacarían antes de que pudiéramos decir una palabra. Entonces, ¿qué hacemos? Aurelio sentía la urgencia quemándole el pecho. Cada minuto que pasaba era un minuto más de tortura para Sebastián. Primero, necesito escuchar esa grabación. Valentina señaló el sobre amarillento. Si es lo que dice que es, tenemos que asegurarnos de que sea auténtica y de que diga exactamente lo que usted recuerda. Aurelio abrió el sobre con manos temblorosas y sacó un pequeño grabador de voz digital. Era un aparato viejo, de los que se usaban hace una década, pero lo había mantenido guardado con el mismo cuidado que sus documentos más importantes. Este aparato me lo regaló mi hijo mayor cuando cumplí 60 años, explicó mientras lo encendía. Me dijo que grabara los sonidos de la finca para recordarlos cuando fuera viejo, pero terminé grabando otras cosas. Presionó el botón de reproducción. Al principio solo se escuchaba estática y ruido ambiente. Luego, voces. La primera era inconfundible para Aurelio. Sebastián Montero, más joven, más enérgico. Señor Requena, no sé cómo consiguió llegar hasta aquí, pero mi respuesta es la misma. No voy a abandonar este caso. Luego otra voz, más grave, con un tono de amenaza apenas velada.
Escúchame bien, muchacho. No sabes con quién te estás metiendo. Puedo hacer que tu carrera termine antes de que empiece, o puedo hacerte muy rico. Tú decides. No me interesa su dinero, me interesa la justicia. La voz de Requena soltó una risa despectiva. Justicia. Qué palabra tan bonita, tan ingenua. Mira, te lo voy a decir una sola vez. Abandona el caso del terrateniente, él es amigo mío, protege mis intereses en esta región. Si lo hundes, me hundes a mí, y eso no lo voy a permitir. No voy a abandonar a esta familia. El silencio que siguió fue tenso. Luego, la voz de Requena bajó a un susurro amenazante. Entonces, recuerda este momento, Sebastián Montero. Recuerda que te di una oportunidad, porque algún día, cuando menos lo esperes, voy a destruirte y nadie va a poder salvarte. La grabación terminó. Valentina se había quedado inmóvil con los ojos muy abiertos. Esto es increíble, susurró. Tiene fecha de hace 5 años. Precede cualquier acusación contra Sebastián. Demuestra que Requena tenía motivación personal para vengarse. Demuestra que ofreció sobornos. Demuestra que hizo amenazas explícitas. ¿Entonces puede ayudar? Aurelio preguntó con esperanza. Puede cambiarlo todo, pero necesitamos presentarlo de la manera correcta. Si lo hacemos mal, Requena encontrará la forma de descartarlo como prueba inadmisible o falsificada. Valentina comenzó a caminar de un lado a otro, pensando en voz alta. Conozco a alguien en el Tribunal de Apelaciones. Una jueza que ha intentado investigar a Requena durante años, pero nunca tuvo pruebas suficientes. Si pudiera escuchar esto antes de que termine el juicio, ¿puede contactarla? Ya lo estoy intentando. Valentina sacó su teléfono y comenzó a escribir mensajes frenéticos. Pero necesito tiempo. Y por cómo va el juicio, Requena podría conseguir un veredicto hoy mismo. Mientras tanto, en la celda temporal, Sebastián miraba fijamente la pared gris frente a él. Eduardo había intentado animarlo durante el almuerzo, hablando de apelaciones y recursos legales, pero ambos sabían que eran palabras vacías. El sistema estaba diseñado para proteger a los poderosos, no para desafiarlos. Pensó en cómo había llegado hasta aquí. Recordó el día que decidió ser abogado, cuando tenía 16 años, y vio cómo su madre perdía su pequeño negocio por culpa de un contrato abusivo que no entendió. Ningún abogado quiso ayudarla porque no podía pagar. Desde ese momento, Sebastián juró que dedicaría su vida a defender a quienes no tenían voz ni recursos, y lo había cumplido. Durante 10 años había rechazado ofertas lucrativas para seguir trabajando con comunidades marginadas. Había dormido en casas humildes, comido en mesas pobres, caminado por caminos de tierra para llegar a pueblos olvidados, donde la justicia era solo una palabra en un diccionario. Había hecho enemigos poderosos precisamente porque no estaba en venta. Y ahora esos enemigos lo habían encontrado desprotegido, solo, sin las pruebas que podrían salvarlo. Un guardia abrió la puerta de la celda. «Es hora de volver», dijo sin emoción. Sebastián se levantó lentamente. Sintió el peso de las esposas en sus muñecas y el peso aún mayor de la injusticia sobre sus hombros. Caminó hacia la sala del juicio, preguntándose si este sería el último día de su vida como hombre libre. La sesión de la tarde comenzó con el tribunal más lleno que por la mañana. La noticia del juicio se había esparcido y ahora había gente haciendo fila afuera, esperando que alguien abandonara su asiento para poder entrar. Las cámaras de televisión se habían multiplicado y periodistas de medios internacionales tomaban notas junto a los locales. El fiscal Requena parecía disfrutar de la atención. Se había cambiado de corbata durante el almuerzo y ahora lucía una de seda roja que brillaba bajo las luces del tribunal como la sangre de una víctima. «Señoras y señores del jurado», anunció con voz solemne, «esta tarde presentaré las pruebas materiales definitivas contra el acusado. Pruebas que no dejan lugar a dudas sobre su culpabilidad.
Un asistente trajo una caja grande y la colocó sobre la mesa de evidencias. Requena comenzó a sacar objetos uno por uno, exhibiéndolos al jurado como un mago sacando conejos de un sombrero. Aquí tenemos fajos de billetes encontrados en un compartimento secreto del apartamento del acusado. Más de $200,000 en efectivo que el señor Montero no puede explicar. Eran plantados, murmuró Sebastián a su abogado. Yo no tenía ningún compartimento secreto. Eduardo solo pudo asentir en silencio. Sin pruebas que respaldaran esa afirmación, era inútil decirlo en voz alta. Requena continuó sacando objetos de la caja. Documentos con firmas falsificadas, contratos con organizaciones criminales conocidas, un teléfono celular con mensajes cifrados que nuestros expertos están todavía descifrando, pero que ya han revelado comunicaciones con elementos del crimen organizado. Cada pieza de evidencia era un golpe más en el ataúd de Sebastián. El jurado observaba con expresiones que iban desde la indignación hasta el disgusto. Para ellos, estaban viendo la prueba irrefutable de que un supuesto héroe era en realidad un villano disfrazado. Arriba, en la galería, Aurelio apretaba el sobre amarillento con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. Valentina seguía enviando mensajes desesperados, intentando contactar a la jueza del Tribunal de Apelaciones, pero hasta ahora no había recibido respuesta. «Esto está yendo muy rápido», susurró la periodista con preocupación. «Requena quiere un veredicto hoy. Está presionando al jurado con toda esta evidencia espectacular. No podemos hacer nada. Todavía no tengo confirmación de la jueza. Si interrumpimos ahora sin respaldo legal, nos arrestarán por desacato y confiscarán la grabación. Sería el fin de todo». Aurelio miró hacia abajo, hacia Sebastián, que permanecía inmóvil mientras su vida era destruida pieza por pieza. Recordó la primera vez que lo vio, hace 5 años. El joven abogado había llegado a su pueblo en un autobús destartalado, cargando solo una maleta pequeña y una determinación que brillaba en sus ojos. La gente lo miraba con desconfianza. Habían visto abogados antes, siempre del lado de los poderosos, siempre buscando sacar ventaja de los pobres. Pero Sebastián era diferente. Se sentó en la cocina de Aurelio, tomó el café aguado que le ofrecieron y escuchó. Escuchó durante horas mientras la familia contaba su historia. El accidente, la niña herida, el terrateniente que se reía de ellos, los policías que miraban hacia otro lado, los abogados que colgaban el teléfono apenas escuchaban el nombre del acusado. «Voy a ayudarles», dijo Sebastián cuando terminaron. «No les voy a cobrar un centavo, y no me voy a ir hasta que tengamos justicia». Aurelio había pensado que era solo palabras bonitas. Había escuchado promesas vacías toda su vida, pero Sebastián cumplió cada una. Se quedó 3 meses. Enfrentó amenazas de muerte. Durmió en el granero cuando la casa se llenaba con familiares que venían a ayudar. Comió frijoles y arroz sin quejarse nunca. Y al final ganó. El terrateniente fue a prisión. La familia recibió compensación. Esperanza pudo pagar sus tratamientos. La comunidad entera celebró como si hubieran ganado una guerra, porque en cierto modo lo habían hecho. «Ese hombre me salvó la vida», pensó Aurelio mirando a Sebastián en el banquillo. «Salvó a mi familia, salvó a mi pueblo. Y ahora yo tengo que salvarlo a él». Su teléfono vibró. Era Valentina, sentada a su lado pero comunicándose por mensaje para no llamar la atención. La jueza respondió: «Está en camino, pero tardará al menos 1 hora en llegar». Aurelio sintió un rayo de esperanza mezclado con terror. 1 hora podía ser demasiado tiempo. Abajo, Requena estaba terminando su presentación de evidencias. «Ahora paso a mi alegato final», anunció con la confianza de quien sabe que ya ha ganado. El jurado intercambió miradas. El juez asintió con expresión satisfecha. Todo estaba saliendo según el plan de los corruptos. El alegato final de Requena fue una obra maestra de manipulación. Caminaba frente al jurado con la cadencia de un predicador,
alternando entre indignación moral y tristeza fingida, pintando a Sebastián como el peor tipo de criminal, uno que se escondía detrás de una máscara de bondad. Nos engañó a todos, decía Requena con voz grave. Cada caso que ganó defendiendo pobres era solo una fachada para construir su imagen pública. Mientras tanto, en las sombras, negociaba con criminales, vendía su alma por dinero, traicionaba todo lo que supuestamente representaba. Sebastián escuchaba con los puños cerrados bajo la mesa. Cada palabra era una mentira, cada gesto del fiscal era teatro calculado, pero no podía hacer nada más que quedarse sentado mientras su reputación era destrozada ante millones de espectadores. Este hombre, Requena señaló dramáticamente hacia Sebastián, no merece compasión, no merece consideración, merece el castigo máximo que la ley permite. 15 años de prisión no serán suficientes para reparar el daño que ha causado a nuestro sistema de justicia. El jurado asentía. Algunos tenían expresiones de disgusto al mirar a Sebastián. Otros evitaban su mirada por completo, como si ya lo hubieran condenado en sus mentes. Eduardo Cifuentes se preparó para su alegato de defensa, sabiendo que era una batalla perdida. Se levantó con dificultad, sus rodillas protestando después de tantas horas sentado, y caminó hacia el jurado con pasos lentos. «Señoras y señores», comenzó con voz cansada pero firme, «han escuchado muchas acusaciones hoy, muchas afirmaciones dramáticas, pero les pido que recuerden algo fundamental. En este país, una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario». Un murmullo recorrió la sala. Requena sonrió con suficiencia, como si las palabras del defensor fueran simplemente un obstáculo menor. «Las pruebas que han visto», continuó Eduardo, «son circunstanciales en el mejor de los casos y fabricadas en el peor. No hay testigos presenciales de ningún crimen real. No hay víctimas que puedan señalar directamente al acusado. Solo tenemos dinero que apareció misteriosamente, documentos que mi cliente niega haber visto jamás y testimonios de personas con motivaciones cuestionables». «Objeción». Requena se levantó inmediatamente. «El abogado está insinuando que mis testigos mienten». Sostenida, el juez Morales ni siquiera dejó que Eduardo respondiera. «Limítese a los hechos, abogado». Eduardo tragó su frustración y continuó. «Solo les pido que consideren la trayectoria completa de Sebastián Montero. 10 años defendiendo a los más vulnerables. Cientos de casos pro bono. Reconocimientos de organizaciones de derechos humanos en todo el continente. ¿Es posible que un hombre así sea secretamente el monstruo que la fiscalía describe?» Algunas cabezas en el jurado se inclinaron pensativamente. Eduardo aprovechó el momento. «No es más probable que alguien con tanto poder, alguien a quien mi cliente investigaba por corrupción, haya decidido silenciarlo de la forma más efectiva posible, convirtiéndolo en acusado?» Objeción. Requena estaba de pie otra vez, su voz cortante como un cuchillo. «Acusaciones sin fundamento contra la integridad del Ministerio Público. Sostenida. Abogado, última advertencia». Eduardo bajó la cabeza momentáneamente. Luego la levantó y miró directamente al jurado. «Solo les pido que busquen la verdad, que no condenen a un hombre inocente por crímenes que no cometió, que recuerden que la justicia no se trata de ganar casos, sino de proteger a los inocentes». Se sentó sabiendo que había hecho todo lo posible, pero también sabiendo que probablemente no era suficiente. Arriba, en la galería, Valentina recibió otro mensaje. «La jueza está atrapada en el tráfico. Todavía faltan 40 minutos. No tenemos tanto tiempo», escribió de vuelta. «Requena va a pedir el veredicto ahora mismo». Aurelio leyó los mensajes por encima del hombro de Valentina. Su corazón se hundió. 40 minutos. Podían ser 40 años para Sebastián. Si el jurado deliberaba y llegaba a un veredicto antes de que la jueza llegara, todo estaría perdido. Abajo, el juez Morales se aclaró la garganta. «Muy bien, ambas partes han presentado sus alegatos.
El jurado puede retirarse a deliberar. Espere. Requena interrumpió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Dado lo contundente de las pruebas, solicito que el jurado delibere aquí mismo, en la sala, para ahorrar tiempo. Es un procedimiento irregular, pero permitido en casos excepcionales. El juez asintió como si ya esperara esa petición. Concedido. Jurado, tienen 30 minutos para deliberar. 30 minutos. Aurelio sintió que el mundo se derrumbaba. No llegamos, susurró Valentina con desesperación. No vamos a llegar a tiempo. El jurado se retiró a una esquina de la sala, formando un círculo cerrado mientras deliberaban en voz baja. Las cámaras de televisión no podían captar sus palabras, pero sí sus expresiones, y la mayoría parecían inclinarse hacia la culpabilidad. Sebastián miraba hacia adelante con la mirada perdida de quien ya ha aceptado su destino. Eduardo le puso una mano en el hombro, pero no había palabras de consuelo que pudieran ofrecerse en ese momento. En la galería, Aurelio tomó una decisión. Se puso de pie lentamente, ignorando los susurros urgentes de Valentina. Don Aurelio no, ella intentó detenerlo. Sin el respaldo legal, lo van a arrestar. No importa. El campesino la miró con ojos que brillaban con una determinación inquebrantable. Si ese hombre va a prisión por mi culpa, porque yo no actué cuando debía, no podré vivir conmigo mismo. Hice un viaje de 18 horas para llegar aquí. No vine a quedarme sentado mirando cómo destruyen a un inocente. Pero la grabación está en mi bolsillo. Y mi voz está en mi garganta. No necesito permiso de ningún juez para decir la verdad. Antes de que Valentina pudiera detenerlo, Aurelio comenzó a bajar las escaleras de la galería hacia la planta principal de la sala. Los guardias lo vieron inmediatamente. Uno de ellos, el que Valentina había identificado como hombre de Requena, comenzó a moverse hacia él. «Señor, deténgase. No puede bajar ahí». Aurelio lo ignoró y siguió caminando. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Sus piernas temblaban, pero no se detenían. Había enfrentado terratenientes, policías corruptos y amenazas de muerte. Un guardia de tribunal no iba a detenerlo. Seguridad, el guardia llamó por radio. «Tenemos un intruso en la sala principal». El juez Morales levantó la vista irritado por la interrupción. «¿Qué está pasando aquí?» Pero Aurelio ya había llegado al pasillo central. Se paró frente al estrado, frente a las cámaras, frente al país entero que estaba viendo en vivo. Sebastián lo reconoció inmediatamente. Sus ojos se abrieron con sorpresa. «Don Aurelio, ¿qué hace aquí?» «Me llamo Aurelio Vega». El campesino habló con voz fuerte y clara que resonó en toda la sala. «Vengo del pueblo de San Jerónimo, en las montañas. Hace 5 años, el hombre que ustedes están juzgando salvó la vida de mi hija. Sáquenlo de aquí», ordenó Requena poniéndose de pie, su rostro transformado por la furia. «Este es un tribunal de justicia, no un circo». 2 guardias avanzaron hacia Aurelio, pero él no retrocedió. «El fiscal Requena es un corrupto», gritó mientras los guardias lo agarraban de los brazos. «Tengo pruebas. Tengo una grabación de hace 5 años, donde él amenaza al señor Montero, donde le ofrece sobornos, donde jura destruirlo». El murmullo del público se convirtió en un rugido. Los periodistas comenzaron a gritar preguntas. Las cámaras enfocaban el forcejeo entre Aurelio y los guardias. «Mentiras», Requena vociferó. «Este hombre está loco. Es un campesino ignorante que no sabe lo que dice. Juez, ordene que lo arresten por desacato». El juez Morales golpeó el mazo repetidamente. «Orden. Orden en la sala. Guardias, saquen a este hombre inmediatamente». Los guardias arrastraban a Aurelio hacia la salida. El campesino luchaba contra ellos, gritando para que lo escucharan. «Tengo la grabación aquí, en mi bolsillo. Escúchenla. Por favor, escúchenla antes de condenar a un inocente. Esperen». Una voz nueva cortó el caos. Todos se giraron hacia la entrada de la sala. Allí, con toga negra y expresión severa,
Estaba una mujer de unos 60 años que irradiaba autoridad. Detrás de ella venían dos oficiales del Tribunal de Apelaciones. Soy la magistrada Elena Contreras, del Tribunal Superior de Apelaciones. Anunció con voz que no admitía réplicas. Ordeno la suspensión inmediata de este procedimiento. El juez Morales palideció. Magistrada, esto es completamente irregular. No tiene jurisdicción aquí. Tengo jurisdicción en cualquier sala donde se sospeche manipulación del debido proceso, respondió ella caminando hacia el estrado. Y acabo de recibir información muy perturbadora sobre este caso. Requena intentó recuperar el control. Magistrada, con todo respeto, este es un juicio legítimo que ha seguido todos los procedimientos. No hay ninguna irregularidad. La magistrada lo miró con desprecio apenas disimulado. Fiscal Requena, hemos recibido informes de que usted tiene una relación personal conflictiva con el acusado que precede estas acusaciones. Eso constituiría un conflicto de intereses grave que debería haberlo descalificado de este caso desde el principio. Eso es absolutamente falso. La magistrada señaló a Aurelio, que seguía siendo sujetado por los guardias. Este hombre afirma tener una grabación que demuestra lo contrario. Ordeno que sea escuchada antes de que este juicio continúe. Los guardias soltaron lentamente a Aurelio. El campesino se acomodó la camisa arrugada y caminó hacia la magistrada con el sobre amarillento extendido frente a él como una ofrenda sagrada. Requena observaba la escena con los ojos desorbitados por la furia y el miedo. Su rostro, antes bronceado y confiado, ahora estaba pálido como la cera. Por primera vez en décadas, alguien había logrado sorprenderlo. «Esto es una trampa», balbuceó. «Una conspiración contra el Ministerio Público. Esa grabación debe ser falsa». La magistrada Contreras tomó el grabador de manos de Aurelio y lo examinó brevemente. «Mis técnicos determinarán si es auténtica o no. Pero primero, quiero que todos en esta sala la escuchen», objetó el juez Morales, intentando recuperar algo de autoridad. «Esa evidencia no ha sido presentada formalmente. No puede ser admitida de esta manera». «Juez Morales», la magistrada lo silenció con una mirada gélida. «Usted está aquí porque yo lo permito. Tengo informes de que su imparcialidad en este caso también está comprometida. Le sugiero que se siente y observe en silencio mientras determino si este tribunal ha sido convertido en un instrumento de venganza personal». El juez abrió la boca para protestar, pero la cerró inmediatamente. La magistrada Contreras tenía poder para destituirlo en el acto si lo consideraba necesario. Un técnico del tribunal conectó el grabador a los altavoces de la sala. El silencio era tan absoluto que se podía escuchar la respiración agitada de Requena. La grabación comenzó a reproducirse. La voz de Sebastián Joven llenó la sala, seguida por la voz inconfundible de Requena, haciendo amenazas y ofreciendo sobornos. Cada palabra era un martillazo en el ataúd de la carrera del fiscal. Cuando llegó la parte donde Requena decía entonces: «Recuerda este momento, Sebastián Montero, porque algún día voy a destruirte», el público jadeó colectivamente. Los miembros del jurado intercambiaban miradas de incredulidad. Los periodistas escribían frenéticamente. Las cámaras de televisión transmitían cada segundo a millones de hogares. La grabación terminó y el silencio que siguió fue ensordecedor. La magistrada Contreras se volvió hacia Requena con expresión de desprecio absoluto. «Fiscal Armando Requena, tiene algo que decir». Requena tragó saliva visiblemente. Su mente buscaba desesperadamente una salida, una excusa, cualquier cosa que pudiera salvarlo. «Esa grabación fue manipulada», intentó con voz temblorosa. «Es una falsificación. Ese campesino fue pagado para mentir». «Señor Vega», la magistrada se dirigió a Aurelio. «¿Puede explicar las circunstancias en las que obtuvo esta grabación?» Aurelio asintió y habló con la sencillez de un hombre que nunca había aprendido a mentir. «Hace 5 años, el señor Montero vino a mi pueblo para ayudarnos con un caso.
Mi hija había sido atropellada por el hijo de un terrateniente. Nadie más quiso ayudarnos. El señor Montero se quedó 3 meses sin cobrar un centavo. El día que el fiscal Requena llegó a amenazarlo, yo estaba escondido en el granero grabando porque quería documentar todo lo que pasaba. No sabía que algún día serviría para algo así. ¿Y por qué guardó la grabación durante 5 años? Porque el señor Montero nos dijo que no la necesitábamos, que había ganado el caso y que no quería crear más problemas. Pero yo la guardé de todos modos. Mi esposa siempre me dice que guardo demasiadas cosas. Esta vez me alegro de haberle hecho caso a mi instinto. Un murmullo de simpatía recorrió el público. La historia de Aurelio era demasiado simple, demasiado honesta para ser inventada. Contrastaba dramáticamente con las acusaciones elaboradas y las pruebas sospechosamente perfectas que Requena había presentado. La magistrada se volvió hacia los técnicos. Quiero un análisis forense completo de esta grabación en las próximas 24 horas. Pero mientras tanto, tengo suficiente evidencia para tomar medidas inmediatas. Caminó hacia el centro de la sala con pasos que resonaban como sentencias. Fiscal Armando Requena queda suspendido de sus funciones efectivo inmediatamente. Será investigado por abuso de autoridad, fabricación de pruebas y conspiración para privar de libertad a un ciudadano inocente. Requena se puso de pie bruscamente, su rostro contorsionado por la rabia. No pueden hacerme esto. Tengo 30 años de carrera, tengo conexiones en los más altos niveles. Ustedes no saben con quién se están metiendo. Sus conexiones, respondió la magistrada con calma devastadora, son exactamente lo que vamos a investigar. Guardias, escolten al exfiscal Requena fuera de esta sala. Asegúrense de que no tenga contacto con nadie hasta que sea interrogado formalmente. 2 oficiales se acercaron a Requena y lo tomaron de los brazos. El hombre que hace minutos se pavoneaba como dueño del tribunal, ahora era arrastrado hacia la salida como un criminal común. La ironía no pasó desapercibida para nadie. La sala del tribunal había cambiado completamente de atmósfera en cuestión de minutos. Donde antes reinaba la opresión de una condena inevitable, ahora flotaba una mezcla de confusión, alivio y expectativa. La magistrada Contreras tomó asiento en el lugar del juez Morales, quien había sido discretamente escoltado fuera para ser interrogado sobre su posible complicidad. Señor Montero, la magistrada habló con voz formal, pero notablemente más cálida. A la luz de esta nueva evidencia, todas las acusaciones en su contra quedan bajo revisión inmediata. Un oficial del tribunal se acercó a Sebastián y con movimientos casi ceremoniales le quitó las esposas. El abogado miró sus muñecas marcadas por el metal, incapaz de procesar completamente lo que estaba sucediendo. Hasta que se complete la investigación, continuó la magistrada, usted queda en libertad provisional. Sin embargo, le pediré que permanezca disponible para testificar sobre las amenazas y el acoso que ha sufrido por parte del exfiscal Requena. Sebastián asintió lentamente. Las palabras no le salían. 10 años de carrera dedicada a la justicia. 3 meses de pesadilla siendo acusado de todo lo contrario. Y ahora, en cuestión de minutos, el mundo había dado la vuelta. Eduardo Cifuentes le dio una palmada en el hombro con lágrimas en los ojos. Lo logramos, hijo. Contra todo pronóstico, lo logramos. Pero Sebastián no estaba mirando a su abogado. Sus ojos buscaban entre el público hasta que encontraron a Aurelio Vega, el campesino que seguía de pie en el pasillo central con su sombrero gastado entre las manos. Se levantó y caminó hacia él con pasos que gradualmente ganaban firmeza. Cuando llegó frente a Aurelio, se detuvo un momento mirando a ese hombre de manos callosas que había viajado 18 horas para salvarlo. Don Aurelio, su voz se quebró ligeramente. Usted viajó toda la noche, arriesgó todo, por mí. El campesino se encogió de hombros con la sencillez que lo caracterizaba.
Usted hizo lo mismo por mi familia hace 5 años. Solo estoy devolviendo el favor. No es lo mismo. Yo era un abogado haciendo su trabajo. Usted es un hombre que dejó su finca, su familia, su vida, para venir a defender a alguien que el mundo entero creía culpable. Aurelio sonrió por primera vez desde que había llegado a la capital. Mi esposa me dijo que estaba loco, que iba a perder el tiempo, que nadie iba a escuchar a un viejo campesino en un tribunal de la ciudad. Pero yo le dije que la justicia no tiene fronteras. Que si un hombre bueno está en problemas, los hombres buenos tienen que ayudarlo. Sin pensarlo más, Sebastián abrazó a Aurelio. El joven abogado de traje arrugado y el viejo campesino de camisa a cuadros, unidos en un abrazo que simbolizaba todo lo que la justicia debería ser. El público comenzó a aplaudir, primero tímidamente, luego con fuerza creciente hasta convertirse en una ovación. Periodistas capturaban el momento, cámaras transmitían la escena a todo el país. La imagen de ese abrazo aparecería en portadas de periódicos durante semanas. La magistrada Contreras permitió que el momento se extendiera antes de hablar nuevamente. Señor Vega, su valentía hoy ha sido extraordinaria. Testificar contra alguien tan poderoso como Requena requiere un coraje que pocos poseen. Aurelio se separó del abrazo y miró a la magistrada con ojos serenos. No hice nada extraordinario, señora jueza. Solo dije la verdad. Eso es lo que mi padre me enseñó. Que la verdad es la única herencia que vale la pena dejar a los hijos. Esa sencilla declaración resonó en la sala como un recordatorio de valores que muchos habían olvidado. En un mundo de maniobras políticas y verdades a medias, las palabras de un campesino sonaban casi revolucionarias. La magistrada asintió con respeto genuino. El tribunal se asegurará de que usted y su familia estén protegidos durante la investigación. Si Requena tiene aliados que intenten represalias, queremos estar preparados. No le tengo miedo, respondió Aurelio. Ya enfrenté a hombres poderosos antes. Gracias al señor Montero, aprendí que los poderosos solo son fuertes mientras los demás tienen miedo. Cuando el miedo desaparece, se quedan solos. Valentina Reyes, la periodista que había ayudado a Aurelio a entrar, se acercó con su grabadora en mano. Señor Vega, ¿me permitiría una entrevista exclusiva? El país necesita escuchar su historia completa. Aurelio miró a Sebastián, quien asintió con una sonrisa. Adelante, don Aurelio. Cuéntele al mundo quién es usted realmente. El campesino se volvió hacia la periodista. Solo si promete escribir la verdad. Nada de adornos ni exageraciones. La verdad simple como pasó. Se lo prometo, dijo Valentina con una sonrisa. Algo me dice que la verdad simple es más que suficiente en este caso. Las semanas siguientes fueron un torbellino de investigaciones, confesiones y revelaciones que sacudieron los cimientos del sistema judicial del país. Requena, acorralado por la evidencia irrefutable, intentó negociar un acuerdo con los fiscales que ahora lo perseguían. Ofreció nombres, cuentas bancarias, grabaciones propias que implicaban a docenas de funcionarios corruptos en su red. El juez Morales confesó haber recibido pagos durante años para favorecer casos específicos. Roberto Sandoval, el exasistente que había testificado contra Sebastián, admitió que le habían pagado $100,000 y prometido protección a cambio de su falso testimonio. La peritografóloga reconoció que había alterado sus informes bajo amenazas de Requena. Uno por uno, los pilares del caso fabricado contra Sebastián se derrumbaban públicamente. Los medios de comunicación, que semanas antes lo habían condenado en sus titulares, ahora publicaban disculpas y perfiles laudatorios. El abogado que fue víctima de la corrupción judicial, el hombre que enfrentó al sistema y ganó. Pero Sebastián no sentía victoria. Sentía alivio, ciertamente, gratitud infinita hacia Aurelio y todos los que lo habían apoyado, pero también
una profunda tristeza por lo que el caso revelaba sobre las instituciones que él había dedicado su vida a defender. «Si esto me pasó a mí», le dijo a Valentina durante una de sus muchas entrevistas. «Imagina lo que le pasa a personas sin recursos, sin conexiones, sin nadie que viaje 18 horas para salvarlos. El sistema está roto desde adentro. ¿Qué piensa hacer al respecto?». Sebastián miró por la ventana de su oficina recién recuperada. «Lo que siempre he hecho, seguir luchando, pero ahora con más herramientas y más aliados. Esta experiencia me enseñó que la justicia no puede depender de una sola persona. Necesitamos redes, comunidades, gente común dispuesta a decir la verdad aunque sea peligroso». Mientras tanto, en San Jerónimo, Aurelio Vega había vuelto a su vida normal. Despertaba al amanecer, alimentaba a sus animales, trabajaba la tierra que su familia había cultivado por generaciones. Pero algo había cambiado. El pueblo entero lo trataba diferente, no con reverencia exagerada, sino con un respeto nuevo, profundo. Lo paraban en la calle para estrecharle la mano. Los niños le pedían que contara la historia de cómo había enfrentado al fiscal malo en la capital. Su esposa, María Elena, bromeaba diciendo que ahora era famoso y que debería cobrar por las fotos. Pero Aurelio rechazaba cualquier atención excesiva. «Solo hice lo correcto», repetía una y otra vez. Cualquiera hubiera hecho lo mismo. Pero esa afirmación no era cierta y todos lo sabían. Muy pocos hubieran arriesgado tanto por alguien que no era familia. Muy pocos hubieran enfrentado a los poderosos con solo un sobre amarillento y la convicción de que la verdad importaba. Un mes después del juicio, Sebastián viajó a San Jerónimo. No avisó con anticipación. Simplemente apareció en la puerta de la casa de Aurelio una mañana de domingo, cargando una maleta pequeña y una sonrisa que el campesino no le había visto nunca. «Don Aurelio, necesito su ayuda otra vez». «¿Qué pasó ahora? ¿Otro juicio?». Sebastián negó con la cabeza mientras entraba a la cocina familiar que tan bien recordaba de hace 5 años. «Estoy creando una fundación. Se va a llamar Justicia Rural. Vamos a entrenar a personas de comunidades como esta para que conozcan sus derechos, para que sepan cómo defenderse, para que nunca más dependan de que un abogado de la ciudad aparezca mágicamente a salvarlos». Aurelio escuchó con atención mientras María Elena servía café recién hecho. «Y quiero que usted sea uno de los primeros instructores», continuó Sebastián. «Nadie puede enseñar mejor el valor de decir la verdad que alguien que lo ha vivido». El campesino se quedó en silencio un largo momento, procesando la propuesta. Finalmente, una sonrisa lenta se extendió por su rostro curtido. «Mi esposa va a decir que estoy loco otra vez. Entonces asegúrese de decirle que esta vez tiene razón», respondió Sebastián riendo. «Pero la buena locura es la que cambia el mundo». María Elena, que había escuchado todo desde la cocina, apareció con los brazos cruzados, pero los ojos brillantes. «Si van a cambiar el mundo, van a necesitar más café, y probablemente almuerzo también. Siéntense, esto va a tomar tiempo». Sebastián y Aurelio intercambiaron una mirada de complicidad. Dos hombres de mundos completamente diferentes, unidos por algo más fuerte que la clase social o la educación, unidos por la convicción de que la justicia era posible cuando las personas buenas se negaban a quedarse calladas. 2 años después, la Fundación Justicia Rural había transformado docenas de comunidades en todo el país. Aurelio Vega viajaba regularmente a pueblos remotos, contando su historia y enseñando a campesinos como él que sus voces importaban, que la ley también los protegía, que no tenían que aceptar el abuso de los poderosos como algo inevitable. Sebastián había rechazado ofertas millonarias de bufetes internacionales para dedicarse completamente a la fundación. Vivía modestamente, igual que siempre, pero ahora con un propósito renovado que brillaba en cada palabra que pronunciaba. El caso Requena se había convertido en material de estudio en facultades de derecho de todo el continente.
no como ejemplo de corrupción, sino como demostración de que el sistema podía ser desafiado y vencido cuando ciudadanos comunes decidían actuar. El exfiscal Requena fue condenado a 25 años de prisión por una lista de delitos que ocupaba varias páginas. El juez Morales perdió su licencia y enfrentó cargos menores que lo mantendrían alejado de cualquier tribunal por el resto de su vida. Docenas de otros funcionarios cayeron en las investigaciones derivadas del caso. Pero la verdadera victoria no estaba en las condenas. Estaba en los rostros de esperanza que Aurelio veía cada vez que llegaba a un pueblo nuevo. En las preguntas que los jóvenes hacían sobre cómo estudiar derecho. En las mujeres que por primera vez se atrevían a denunciar abusos que habían sufrido en silencio durante años. Una tarde de primavera, Sebastián y Aurelio se encontraron en la capital para una ceremonia especial. El Congreso Nacional iba a otorgarles la medalla al mérito ciudadano, el reconocimiento más alto que el país podía dar a civiles que hubieran contribuido excepcionalmente a la justicia y la democracia. Aurelio llegó con su mejor camisa, la misma que usaba para los domingos de iglesia. María Elena lo acompañaba, junto con sus 3 hijos y 7 nietos. Esperanza, la hija que había sido atropellada hace 7 años, ahora caminaba sin ninguna secuela visible y estudiaba enfermería en la universidad gracias a una beca de la fundación. Sebastián llegó solo, pero no se sentía así. Cientos de personas que había ayudado a lo largo de los años habían viajado para presenciar el momento. La sala del Congreso estaba llena de campesinos, obreros, madres solteras, ancianos olvidados, todos aquellos que la sociedad consideraba invisibles, pero que él siempre había visto como los verdaderos protagonistas de cualquier historia de justicia. El presidente del Congreso pronunció un discurso sobre el valor cívico y la importancia de la verdad. Palabras bonitas que Aurelio apenas escuchaba. Su mente estaba en otro lugar, recordando el viaje en autobús de 18 horas, el miedo de enfrentar a los guardias, el momento en que gritó la verdad en medio de un tribunal hostil. Nunca imaginó que ese día terminaría aquí. Cuando llegó el momento de recibir las medallas, Sebastián se acercó primero al estrado. Tomó el micrófono y, en lugar de agradecer, dijo algo que sorprendió a todos. «Esta medalla no es mía», comenzó con voz clara. «Pertenece a un hombre que nunca buscó reconocimiento, que viajó toda una noche para salvar a alguien que apenas conocía, que enfrentó a los poderosos con nada más que la verdad y un viejo grabador. Don Aurelio, venga aquí». El campesino subió al estrado con pasos lentos, visiblemente incómodo con tanta atención. Sebastián le puso la medalla en el cuello y luego tomó su mano, levantándola en alto. «Este es el verdadero héroe», declaró ante las cámaras. «No yo, no los jueces que finalmente hicieron su trabajo. Un campesino que creyó que la justicia era posible y arriesgó todo para demostrarlo». El aplauso que siguió fue ensordecedor. Periodistas capturaban el momento. Políticos aplaudían, aunque muchos de ellos representaban exactamente lo que Aurelio había enfrentado. Los nietos del campesino gritaban el nombre de su abuelo. Aurelio finalmente habló al micrófono con la voz que había usado toda su vida para llamar a sus animales y cantar canciones de trabajo. «No soy héroe», dijo simplemente. «Solo soy un hombre que aprendió de su padre que la verdad es sagrada, que cuando ves una injusticia no puedes mirar hacia otro lado, que los poderosos solo ganan cuando los demás se quedan callados». Miró hacia donde estaba su familia, hacia María Elena, que lloraba de orgullo. «Si algo aprendí en todo esto es que cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar las cosas. No necesitas ser abogado, ni político, ni rico. Solo necesitas valor para decir la verdad cuando todos quieren que te calles». Esa noche, millones de personas vieron las imágenes del campesino con la medalla al cuello. Algunos lloraron, otros sintieron vergüenza por las veces que habían mirado hacia otro lado,
Y muchos, quizás por primera vez, creyeron que la justicia era algo más que una palabra vacía en un documento viejo. Era una promesa que cualquiera podía cumplir. Solo hacía falta el valor de un hombre común dispuesto a hacer lo extraordinario. Si esta satisfactoria historia te conmovió, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas narraciones. Y si crees que ya lo viste todo, espera a descubrir lo que ocurrió cuando un millonario humilló a un trabajador de limpieza frente a toda su empresa. Lo que ese hombre reveló después dejó a todos en absoluto silencio.